Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Como cada jueves a las 8 de la mañana, hora de la montaña aquí en los Estados Unidos, te invitamos a que estés junto a nosotros. Alba, ¿cómo estás? Muy bien, queremos darte las gracias porque estás con todos nosotros en este momento y en manera especial contarte que te podés comunicar con nosotros a través del Facebook, nos podés buscar en Nuestras Voces en el Desierto. De igual manera lo puedes hacer en YouTube, Nuestras Voces en el Desierto, y también cuando estás allí le das like, me gusta, share, compartir, ¿verdad? Para que muchas más personas puedan saber de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y también la otra cosa que es importante, los otros dos métodos son el WhatsApp, el +1 801 499 1334 y nuestro correo electrónico nbdesierto@gmail.com. Cualquiera de estas formas puedes usar para si te quedó alguna duda de los programas anteriores, si algo que no te quedó suficientemente claro, o si tienes una pregunta o si hay un tema en especial que te gustaría que tratáramos, bueno, escribinos, hacénoslo saber. Y también, Daniel, ¿verdad? Aquellos que quieran estudiar la palabra de Dios, así es, ¿verdad? También pueden hacérnoslo llegar en un mensajito y nosotros con muchísimo gusto vamos a contactarnos contigo y hacerte llegar todos los materiales necesarios, o mismo si quieres tener clases personalizadas, ¿verdad? Las podemos hacer por WhatsApp o por el medio que sea, ¿verdad? Cualquier forma que tú quieras, podemos buscar para que tú puedas aprender también más de la palabra de Dios. Exactamente. Y estamos en un programa que se llama Develando las Escrituras. Así que, ¿qué es lo que tenemos que tener ahora? La Biblia. La Biblia, rapidito, buscar la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí mismito reúne a tu familia para que todos juntos podamos aprender. Así es. Pero antes de estudiar de su palabra, vamos a pedirle a Él que nos venga a enseñar. Bendito Padre, le agradecemos por estar junto a nosotros. Gracias por querer enseñarnos. Y se me permita que todo lo que se diga aquí sea inspirado por usted y que usted sea quien nos enseñe. Amén. En su precioso nombre. Amén. Y amén. ¿Y qué estamos viendo, Daniel, en esta nueva etapa? En esta nueva etapa estamos viendo las tentaciones de Jesús. Comenzamos el jueves pasado comenzamos y hoy continuamos con la primer tentación de Jesús. Exactamente. Y estamos en el libro de Mateo, capítulo 4, ¿sí? Y vamos a decir de los versículos 1 al 4 hemos estado viendo por allí. Exactamente. Para aquellos que tal vez es la primera vez que nos sintonizan, ¿qué te parece el beneficio de un repaso medio rapidito como para ubicarnos en donde estamos? Así es. Allí comienza esa tentación de Jesús, que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo inmediatamente después de su bautismo. ¿Sí? Fue llevado al desierto para prepararse mediante el ayuno y la oración para su ministerio público. Entendamos que esta era una práctica habitual. Una práctica habitual. En aquellos tiempos, ¿verdad? Así es. Y para merecernos por su victoria también, ¿no? Él, vamos a decir, todo lo que él quería para poder tener 100% de victoria. Que después fuera adjudicada a nosotros. Así es, con nosotros, ¿sí? Para nuestra salvación. Y también fuerzas para poder conquistarlos también a nosotros mismos, o sea, por nosotros. Y con esta conducta también nos enseña a todos lo que, vamos a decir, en los que en el futuro vamos a ser llamados a su ministerio. Es una costumbre, como tú dijiste, que se hacía, pero también es bueno para nosotros, para nuestro ministerio. Y cómo cómo deberíamos estar retirándonos a la soledad para poder conversar con Dios en oración. Exacto. Esto no quiere decir que nos volvamos, ¿verdad?, como algunas personas que se van allá a la montaña y pasan todo el resto de su vida allá, ¿verdad?, en oración y todas esas cosas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. ¿Verdad? Es salir del trajín del día a día, desconectarnos de ese trajín, de ese estrés, para conectarnos con el cielo. Para poder conectarnos. Es una metáfora de irnos al desierto. Así es. ¿Verdad? De retirarnos para conectarnos con el cielo. Y cuando decimos para el trabajo en el ministerio, no es exclusivamente para los pastores, para sino los pastores, que para cada uno de nosotros que todos, tenemos una tarea diferente. Exacto, todos en cierta forma ministramos la palabra a aquellos que no la conocen. Así es, ¿verdad? así es.
Muy bien. Y tampoco pienses que no puedes salir de las aguas del bautismo, todos aquellos que hemos pasado por el bautismo, que salimos de las aguas del bautismo y vamos a vivir una vida color de rosas. No, es tan seguramente así. un poco antes, durante y después de ese Así, evento tan importante, de la misma forma, lo mismo que el le pasó a enemigo, Cristo, digo, fue ¡zas!, al desierto y el enemigo estaba allí para tentarlo, y la tarea de Cristo también en ese momento, Alba, era querer conquistarlo a él también, para que él, vamos a decir, deje de todo lo que estaba haciendo, que se termine con todo eso. Claro, en cierta forma nosotros sabemos que Satanás tuvo tiempo de arrepentirse hasta la muerte de Cristo. Hasta la muerte de Cristo. Tuvo ¿Verdad? tiempo de decir, bueno, hasta aquí, pero no. Sí, exactamente. Eso es lo que él no quiso hacer y bueno. Y en ese momento Jesús se estaba preparando para todo lo que se venía. Sí. ¿Ok? Preparándose para todo ello. O por lo menos preparándose de una forma más intensiva. Más intensiva. ¿Verdad? Porque él venía desde su niñez, nacimiento, exacto, fue preparándose para eso, ¿no? Desde su niñez él estaba preparándose para esa tarea, pero, o sea, entendamos esto, Jesús, su primera tentación no es la del desierto. No, venía ya desde años. niño, Sí. ¿verdad? Él viene sufriendo tentación tras tentación. O sea, por eso él sabe lo que tú estás pasando como niño, como joven, te entiende, porque él las pasó también. Así es. Con la diferencia de que, al igual que aquí en la tentación en el desierto, él se aferra a Dios para salir victorioso. ¿Verdad? Sí, así es. Y al igual que Jesús fue dirigido por el Espíritu en el desierto, de la misma forma, hoy nos quiere dirigir a nosotros en este desierto, en este mundo que nos está tocando vivir, para poder seguir adelante y tener victoria frente a las tentaciones. Y eso es muy importante lo que tú estás diciendo en este momento. Digo, en la forma que Cristo conquista, vence la tentación, es lo mismo, la misma receta para nosotros hoy. Para nosotros también. ¿Verdad? Sí. Digo, y lo habíamos visto el jueves pasado. Si Jesús hubiera vencido como Dios, o sea, sus poderes como Dios, nosotros estábamos perdidos. Pero dado que Él las pasa como un ser humano, nosotros tenemos la garantía de poder pasarlas también. Y para que veamos, digo, que Él sí las pasó como ser humano, o sea, allí dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Exactamente, exactamente. Y como dijimos también, de que Él, después de haber pasado por su bautismo y el testimonio de Dios, cuando se dice, este es mi Hijo amado en quien estoy muy feliz, estoy muy contento. Perdón, si querés encontrar esa declaración, andate al capítulo anterior, Mateo 3, y el último versículo del capítulo, el versículo 17, ahí está esa declaración. Así es. Y ya vemos, como dijimos recién en el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vivió como nosotros. Tuvo hambre. Tuvo las mismas tentaciones. Así es, las mismas necesidades. Las mismas necesidades. Y pudo haber hecho más cosas en ese momento también, porque esas piedras las podría haber convertido en pan, como vamos a verlo un poquito más adelante. Podría haber hecho tantas cosas, pero dijo no, porque voy a ser igual que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, las que vamos a pasar, las que vamos a sufrir, para demostrarnos que Él, con su palabra, pudo tener la victoria también. Exacto, exacto. Porque como decíamos antes, si le hubiera pasado como Dios, entonces ya la solución para nosotros escapaba completamente. Completamente de la ¿verdad? mano, sí. Tenías que ser Dios para poder sobrevivir. Y como hablábamos recién, el versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿sí?, di que estas piedras se conviertan en pan. Él podría haber hecho con eso sin ningún tipo de problemas. Exacto. Y yo creo, Alba, que cada uno de nosotros puede hacerlo, puede lograr esa victoria, tomado de la mano de Dios. Exacto. Todos somos seres humanos, por lo tanto nos alimentamos, y Satanás creo que estaba allí diciendo, tu padre te ha olvidado, te dejó acá 40 días, 40 noches pasando hambre y mira cómo estás. Exacto. Hasta débil, ya no puedes ni hablar. Así es. Te ha fallado. ¿Cuántas veces no escuchamos eso del enemigo, hasta de otras personas que se dejan usar por el enemigo? Se dejan usar, así es. Y
Y allí Satanás dice, sé tu propio proveedor. Claro, exactamente. Haz un milagro para ti mismo. ¿Cuántas tentaciones? Si realmente eres el Hijo de Dios, no tienes necesidad de pasar hambre. Así es. ¿Verdad? ¿Para qué estás pasando hambre? O sea, la tentación aquí no pasa tanto por el hecho de convertir piedras en pan, ¿verdad? Sino por el hecho de usar su poder. Así es. En beneficio propio. Y en esa justificación, por así decirlo, Sí. estar demostrando que no creía lo que Dios había dicho en su bautismo. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, así es. ¿Verdad? Entonces él ya cuestionaba lo que Dios decía, lo cual era otro pecado. Era otro más. Digo, y ahí fíjate que Satanás tenía una victoria, pero portentosa. Portentosa, así es. Portentosa, 100%. ¿verdad? Y sabemos que nuestro Señor nunca forjó un milagro para suministrar sus propias necesidades. No. Todos los milagros que hizo fue para poder ayudar a quienes lo rodeaban en ese momento. Exactamente. Y aquí hay una cosa que yo quiero apuntar también, y es que él perfectamente podía haberle dicho a Satanás, como soy hijo de Dios, como soy Dios, voy a transformar estas piedras en pan. O sea, tenía la excusa perfecta. Así es. Ahora, podía haberse autojustificado de usar ese poder. ¿Verdad? Decir, bueno, después que pasé 40 días y 40 noches aquí en el desierto, estoy extremadamente débil, estoy hambriento, ¿verdad? Necesito fortaleza para el ministerio que tengo que desempeñar. Así que sí, perfectamente tengo el poder, tengo la fuerza, voy a transformarla. Así es. La excusa perfecta. Sin embargo, él no usa la excusa. No. Ahora, aquí viene lo nuestro. ¿Cuántas veces nosotros queremos justamente excusarnos ante Dios? ¿Verdad? El Señor nos dice, no hagas, por ejemplo, negocios en sábado, ¿verdad? Y nosotros decimos, ay, pero es una sola vez. Sí. Es una sola vez. Y si me pierdo este negocio, ¿verdad? Si no voy a esta reunión de negocios por este sábado nada más, pierdo el sustento de mi familia. O pierdo de ganar miles en dinero. Así ¿no? es. Entonces inventamos la excusa. Y todavía recalcamos, rematamos como diciendo, pero el Señor me entiende. Pero el Señor me entiende. No, nos justificamos con todo eso. Exacto. Digo, el Señor no te entiende. ¿Por qué? Porque Él mismo, como ser humano, lo pasó en el desierto y pudiendo haber encontrado justificación para transformar las piedras en pan, no lo hizo. Así es, no lo hizo. No lo hizo. Entonces el Señor no trata de entender tus excusas. Así es. ¿Verdad? O sea, o como aquellos que, bueno, pero si tomo un poquito, no me va a hacer nada, y es nada. Para que los invitados no se ofendan, ¿verdad? No se ofendan, digo, después de todo gastaron en esta bebida o lo que sea, o si como esto que el Señor me pide que no coma, bueno, es para que la dueña de casa no se ofenda, ¿verdad? O sea, que no me llamen fanático. No, momento, basta de excusas. Basta de excusas, basta de autojustificarnos. Cuando el Señor dice que así no se hacen las cosas, pues no se hacen. ¿Y el Señor cómo lo respondió? Con un escrito está. Escrito está. Así es, el versículo 4. Se agarró de la palabra. Y vamos a continuar ahora. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Exactamente. Palabras maravillosas. Y eso está en el libro de Deuteronomios, el capítulo 8. De ahí en el sale. Antiguo Testamento también está. Exactamente. De ahí sale la declaración de nuestro Señor Jesucristo. El Deuteronomio, que es más, en mi Biblia tiene por subtítulo eso, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Digo, fíjese que cuando en el versículo 2, por ejemplo, dice, acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios le hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Que aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. O sea, ¿qué fue lo que el Señor estuvo haciendo en ese desierto? Mostrándole al pueblo de Israel, ustedes confían en mí, yo proveeré. Así es. Quédense tranquilos, yo proveeré. ¿Verdad? Así es. Y ahora el Señor Jesucristo está recordando la historia pasada de Israel, como diciendo, que había pasado al pueblo de Israel en el desierto. Exactamente. De la misma forma, le está diciendo, de la misma forma que mi padre sostuvo al pueblo de Israel y les dio un manjar
como era el maná, así es, ¿verdad? A pesar de lo cual el pueblo de Israel estaba disgustado y seguía protestando y todo lo demás porque tenía sus gustos, sus apetitos completamente depravados, ¿verdad? Sí. Pero el Señor le da lo mejor, le da manjar del cielo. Ahora el Señor Jesucristo dice, si mi Padre quiere, me puede dar ahora mismo maná. Maná, lo que sea. ¿Verdad? Y eso es una lección para nosotros hoy también. El hecho de decir, no nos enfoquemos en nuestras dificultades, no nos enfoquemos en nosotros, no nos enfoquemos en nuestro mundo. Si el Señor considera que lo mejor es para nosotros recibir maná, pues nos dará maná. Confiemos. Estoy seguro de algo que Dios podría haber hecho algo maravilloso, que Jesús se diera vuelta y allí tenía a los ángeles con las mesas servidas de comida, con ropas nuevas, agua limpia para poder tomar, para poder bañarse, todo allí. Exacto. Al alcance de la mano. Exacto. Pero también el Señor quería demostrar, ¿verdad? Primero que tenemos que poner a sujeción nuestros apetitos. Así es. ¿Verdad? Y por otro lado, que es mucho más importante servir a Dios que servir a nuestro físico. Así es. Y estaba decidido también a no interferir. Pero se puso a sí mismo y sus necesidades en las manos de su Padre también. Exacto. Dijo, no me preocupa, mi Padre está conmigo, no necesito más nada. Y ese tendría que ser lo que nos debe llevar nuestro pensamiento. Así es. ¿Verdad? En vez de angustiarnos por la situación X que estemos pasando, decir, no, estoy en las manos de mi Padre, ¿verdad? Y Él se encargará de mi necesidad, conforme a su voluntad. Tal vez un día te preparará una mesa de banquete y tal vez otro día tendrás un pedazo de pan duro. Sí. Y tal vez otro día lo único que tengas es un vaso de agua. Pero si el Señor considera que para ti en ese momento eso es lo mejor, pues aprovechalo. Agradece y para adelante, ¿verdad? Y adelante, así es. La otra cosa que es importante que dice ahí, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es importante. Toda palabra. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4 y versículo 34. Juan 4, 34. Dice allí, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso era lo que el Señor estaba mostrando. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la tarea que el Señor nos pone por delante. El resto va a venir por añadidura. Así es. ¿Verdad? Y toda la palabra, o sea, uno puede preguntarse, bueno, sí, pero toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿y cómo yo escucho esa voz de Dios? Hay muchas formas. En su palabra, y tú cuando estás en comunicación con Él, cuando estás hablando con Él, de corazón sincero y le pides a Él una respuesta, Él la siempre la da. Siempre la da. Siempre la da. A su tiempo. Porque los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Pero nunca deja sin respuesta. Pero nunca deja sin respuesta. La otra cosa importante acá, y tú muy bien la recalcaste cuando lo estaba leyendo, es de toda la palabra. ¿Por qué? Porque hay personas que toman, bueno, este pasaje sí me gusta, entonces lo voy a cumplir. Sí, pero este me da duro, así que mejor lo dejo de lado. Exacto, lo dejo de lado porque es como que es la pedrita en el zapato, ¿verdad? No, la Biblia no es un buffet donde tú vas y me sirvo de esto, me sirvo de aquello. De lo que me gusta. De lo que me gusta. La Biblia es toda. Así es. Toda, Antiguo y Nuevo Testamento, de Génesis al Apocalipsis, hemos de tomarla absolutamente toda. Así es. ¿Verdad? No lo que nos cae bien. ¿Verdad? No aquello que va de acuerdo a mis tradiciones, de acuerdo a mis costumbres. No, señor, la Biblia no se trata de tradiciones ni de costumbres, la Biblia es la palabra de Dios. Y lo único que nosotros tenemos que ser es sumisos a esa palabra, porque es Dios quien nos creó y sabe mejor todo. Así es. ¿Verdad? Sabe mejor absolutamente todo. Ahora, fíjate, ¿cuándo es que Satanás viene justamente a tentar al Señor Jesucristo? Digo, ya en el último día, cuando ya está desfalleciente. La pancita ya hacía ruidos. Exacto, está desfalleciente, ¿verdad? Entonces, digo, y eso es una cosa que nosotros tenemos que tener presente. El hecho de no darnos lugar a nosotros mismos a llegar a esos estados. ¿Verdad? El hecho de que, por ejemplo, a veces nos bajoneamos. Sí.
¿verdad? De que estamos con el ánimo abatido, de que estamos Deprimidos. preocupados, que estamos en estado depresivos, que eso que sé, que nos amargamos por cualquier cosa. No, porque ese es el momento exacto que Satanás está buscando, Así es. ¿verdad? Y ahí, fíjate que nunca va a faltar aquel que viene y dice, pero tomate esto y te vas a sentir mejor. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Extendemos la mano. Cuando nosotros tenemos que decir, no, un momentito, escrito está, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no lo voy a dañar. Así es. ¿Verdad? No lo voy a dañar, no voy a incorporar nada en ellos, llámese lo que se llame. Sí. ¿Verdad? Sabemos que Dios en toda su palabra, Él ha estado junto a todo el mundo. Exactamente. En el desierto les dio de comer, les dio abrigo, les dio sombra para que no se cocinaran en el desierto. ¿Sí? Y así infinidad de cosas que vemos en su palabra que nos cuenta que Él está allí dispuesto a hacerlo todo por nosotros. Envió cuervos para que alimentaran también. A Elías, exacto. Ahí me hiciste acordar justamente lo que hablábamos ahora de esta situación de cuando una persona se empieza a enfocar en sí misma y está depresiva y todo lo demás. Elías, fíjate que cuando está sobre el Monte Carmelo, ¿tá? Que se hace ese evento tan portentoso como fue, ¿verdad? Sí. El hecho de que el Señor consume el sacrificio y después Elías mata a todos los profetas de Baal. Así es. Ahí como que Elías está en la cumbre anímicamente, pero de repente empieza a mirarse a sí mismo, ¿verdad? Se da cuenta cómo es. Exactamente, empieza a enfocarse en sí mismo, en su persona, en todo lo demás, y escucha a la voz de la reina que dice que como Elías ha matado a los profetas de Baal, sus profetas, entonces ella está dispuesta a acabar con Elías. Y cuando Elías escucha eso y se empieza a mirar a sí mismo, ¿qué hace? Huye. Huye, sí. Hasta hace unos minutos atrás teníamos a un Elías con poder en el nombre de Dios, Así ¿verdad? Matando profetas de Baal, haciendo que el Señor descendiera y mostrara su magnificencia. Hasta en cierta forma se ha burlado de los profetas de Baal cuando le dice, su Dios debe estar durmiendo, por eso no les contesta, bla, 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 sigan gritando más fuerte a ver si lo despiertan, o sea, todo ese tipo de cosas. Una valentía tremenda, mientras Elías está mirando a Dios. Pero cuando se mira a sí mismo, empieza a ver todos sus defectos. Y sus flaquezas. Y todo lo demás. Me hace acordar el caso de Pedro. También, cuando caminaba sobre el agua hasta que se dio vuelta y dejó de mirar a Cristo. Y ahí se vino abajo. Y ese es el problema que nosotros tenemos. ¿Por qué caemos en la tentación? Entendamos que ser tentado no es pecado. No. Cuando caes en la tentación, ahí se torna es cuando pecado. tenemos que hacer lo que dijo Jesús aquí, ¿ok? No solamente de pan vivir al hombre, sino de su palabra. Aferrarnos a la mano de Él. Fíjate que si Cristo se hubiera mirado su condición en ese momento, es decir, estoy enflaquecido, estoy muerto de hambre, estoy cansado, me siento débil, o sea, todo un montón de cosas, ahí mismito Jesucristo hubiera transformado esas piedras en pan y nosotros estábamos perdidos para siempre. Pero en vez de Él enfocarse en todo lo que le estaba pasando, Él levanta los ojos al cielo. Así es. Y ¿Verdad? Señor, aquí y le estoy. dice, escrito está. Sí. Escrito está. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción cuando pasamos por dificultades? Decimos un escrito está o nos caemos. Empezamos a mirar a nosotros mismos y empezar con las preguntas como ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y yo qué hice para merecer? Por mi culpa, como algunos dicen también. O yo qué hice para merecer esto. Todavía le echamos mal y decimos, yo qué hice para merecer el castigo de Dios, como si Dios castigara cuando Dios no castiga. Nosotros mismos buscamos caer en esas cosas exactamente. o ir por el mal camino. Exactamente. Entonces, digo, la reacción depende de para dónde nosotros echemos nuestra mirada. Así es. Ahora, si no estamos habituados a andar con Dios, obviamente vamos a tener eso de la cabeza baja y mirarnos a nosotros mismos. En cambio, si estamos habituados a andar con Dios, lo primero que vamos a hacer, Señor, estoy en tus manos. Usted sabe lo que tiene que hacer. Guíame por donde tengo que ir porque mis fuerzas no me dan. Exactamente. Señor, usted se encarga. Y ahí recordemos las promesas que el Señor nos ha hecho. El problema está que no podemos recordar las promesas en esos momentos si no las estudiamos antes. Por supuesto. El Señor pudo citar un escrito está... Porque
Porque desde niño había aprendido de su palabra. Exactamente, exactamente. Y si queremos un ejemplo, recordemos la edad de 12 años, donde lo encontraron. Predicando en el templo. Estaba predicando en el Haciendo templo. la tarea que tenía que hacer. Exactamente. ¿Verdad? Entonces el Señor nos está dejando muchas lecciones a través de este pasaje por esta tentación. Sí. ¿Verdad? Y recalcamos lo que dijimos el programa pasado. Jesús no fue al desierto para ser tentado. No. O sea, él no era un ser autosuficiente como para decir, a mí no me va a pasar nada. No. Como muchas veces hacen muchas personas. A mí no me va a pasar nada. Sí. ¿Verdad? Juegan carreras de automóviles en las calles de la ciudad y dicen, a mí no me va a pasar nada, ¿verdad? O empiezan a probar con drogas, a mí no me va a pasar nada, o empiezan a probar alcohol, o a fumar, o la promiscuidad, o lo que sea, a mí no me va a pasar nada. Así es. Querido, si te metes en la boca del lobo, el lobo te va a comer. Sí. Más tarde o más temprano. Digo, ese a mí no me va a pasar nada es mentira, porque tú no estás enfrentando a un ser humano, estás enfrentando a Satanás mismo. Así es. Que lo único que quiere es tu derrota, tu destrucción. La Así quiso es. con Cristo y la quiere contigo y la quiere con cada uno de nosotros. ¿Verdad? Sí. Pero el Señor, como tú muy bien dijiste, fue al desierto para prepararse la misión. Y ahí Satanás aprovecha. Aprovechó con todo. Ahí es cuando aprovecha. ¿Verdad? Así Entonces, es. Fíjate que tengo una frase acá que me gustó mucho, yo la quería compartir, Sí. es de mi autora favorita, dice, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Sí. ¿Verdad? Y después dice, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así es. Fíjate que una vez que él entra por cualquiera de esas tentaciones que hablábamos recién, te destruye como persona. Sí, totalmente. Te destruye como persona. Digo, y Dios pasa a cada vez estar más alejado y alejado y alejado de tu vida. No porque Él quiera alejarse, sino porque nosotros lo corremos. Sí. Nosotros lo corremos. Porque decimos, yo puedo. Exactamente, exactamente. O empezamos a dialogar con el enemigo, como hizo Eva. Así es, y así hemos terminado. Sí, fíjate que cuando nosotros miramos estas tentaciones y lo vamos a ir siguiendo, digo, ya el tiempo se nos está terminando, en ningún momento Cristo está dialogando con Satanás. No. Cuando Satanás lo tienta, dice, escrito está. Listo. Punto. Se terminó ahí. Lo deja ahí. Se terminó. Y él vuelve a insistir, como vamos a ver más adelante, y siempre con el escrito está. Qué maravilla ver de que esa es la misma receta que nosotros tenemos hoy. Así es. La misma receta. Frente a todas esas tentaciones, y bueno, Señor, escrito está en tu palabra. Ayúdame. Exactamente. Pero volvemos al principio. No las puedo recordar si no estoy constantemente estudiándolas. Estudiándola y leyéndola y viendo dónde está y de qué forma el Señor me contesta con su palabra. Exactamente. Es como en un edificio tú puedes saber que hay muchos extinguidores contra incendios, Sí. ¿tá? Que hay muchas salidas de repente de un edificio, pero si tú dices, yo sé que están, que cuando lo construyeron las pusieron, pero tú no te preocupas por ir a ver dónde están esas salidas especiales. Están y si están en condiciones. Si están en condiciones, ¿verdad? No están obstruidas. Entonces, cuando se da el incendio, a ti no te alcanza yo sé que tiene que ver, yo sé que está. ¿Y para dónde? ¿Es para la derecha o la izquierda? Exacto. Tú, cuando llega el incendio, cuando te encuentras frente a la calamidad, tienes que dar un paso certero, porque de eso depende tu vida. Así es. Y en la vida espiritual es lo mismo. Es lo mismo. Cuando el enemigo viene con cualquier tipo de tentación, ya sea a través de tus amistades, de tu familia, del trabajo, de lo que sea, ¿verdad? Porque la gran mayoría de las veces no se presenta como se le presentó a Cristo directamente Satanás, sino que se presenta a través de otro. Sí. Nosotros no podemos decir, yo creo que la palabra de Dios decía algo. No, ahí tú tenés que saber exactamente qué era lo que decía. Exacto, porque depende tu vida de eso también. También. Así bueno, es. hemos terminado. Hemos terminado por hoy. Gracias por haber estado junto a nosotros y recuerda, cada
Cada jueves. Dije miércoles. Cada jueves a las 8 de la mañana te invitamos para que estés junto a nosotros y aprender más de la palabra de Dios. Y recuerda darle like, me gusta, compartir, así otras personas pueden ser beneficiadas con los programas que emitimos aquí. Y vamos a terminar con una oración, Alma. Gracias, amado Padre, por haber estado junto a nosotros. Permita que podamos seguir aprendiendo de su palabra y que, Señor, podamos decir siempre, escrito está. Amén. En su palabra, y no caer en las tentaciones del enemigo. Cuídanos en cada momento y permita que sigamos siempre firmemente asidos de su mano. Sí, Señor. En su nombre, amén. Amén, amén, amén. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor te bendiga en gran manera y nos encontramos la próxima semana. Muchas bendiciones.